voy a dar una pequeña introducción a esta conferencia y finalmente poder iniciar. Sí, está el doctor Francisco López, ya se encuentra ahí y ya está levantando su manita, por ahí está el doctor, ya está listo. Bueno, pues si gustan, empezaré a comentar, dar inicio a este seminario que nos parece que es muy importante tanto para el Estado de Chihuahua porque la continuidad de una declaratoria de patrimonio mundial, en este caso para Valle Allende, es de mucha importancia. No solo por el carácter de protección del patrimonio edificado inmaterial o biocultural, sino por su importancia que tiene que ver con la región, con la protección y seguridad de la región. Este seminario ha sido producto de una organización que hemos llamado Laboratorio Regional de Educación y Conservación para el Patrimonio Cultural, en este caso para Valle de Allende. La intención es que este laboratorio sea un espacio de laboratorio de ideas que podamos compartir con todos ustedes la reflexión, el análisis, las experiencias que existen en torno a la conservación del patrimonio. Este laboratorio nace con una experiencia que tuvimos el año pasado en Valle de Allende de poder haber elaborado o desarrollado un encuentro de estudios del patrimonio cultural, y educación, en coordinación con lo que llamamos la Red de Estudios Interdisciplinarios de Medio Ambiente y Conservación del Patrimonio Mexicano. Esta red está compuesta por múltiples universidades. Cuando empujamos esto, pues tuvimos la oportunidad de poder trabajar con doctoras del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Chihuahua, precisamente con la doctora Lorena Montes, la doctora Cintia González. También pudimos trabajar con la doctora Carla Muñoz, de Misiones Coloniales de Chihuahua C, la maestra Anneli Chavira y su servidor Federico Mancera, como también otros compañeros del Centro de Investigación y Docencia. Entonces, con la búsqueda de continuar con esa experiencia que tuvimos en Valle Allende, al hacer recorridos, al identificar con la comunidad las problemáticas del deterioro de las canteras, de la madera, finalmente del problema que existe en Allende, quisimos darle continuidad. Así que se presentó una convocatoria por parte del gobierno del estado que se llama ECAN Agüeame, que es un programa que estimula proyectos de patrimonio y de arte finalmente, donde los recursos de lo que es la nómina pueda dirigirse no específicamente a las arcas del gobierno del estado, sino más bien dirigido a proyectos específicos. En este caso, el laboratorio fue presentado con una iniciativa y fue aprobado. Y bueno, este proyecto tiene como fin el poder constituir y elaborar y desarrollar algunos objetivos muy concretos. Uno de ellos es el Comité Ciudadano de Patrimonio Cultural de Valle de Allende. Este Comité Ciudadano se convertirá en el observatorio en torno al cambio que esté sufriendo el patrimonio cultural de Valle de Allende. Tanto tangible, edificado, como también los otros patrimonios que podemos identificar ahí mismo. También está el poder fortalecer el contenido formativo de los que formamos parte de este laboratorio y compartir este contenido formativo. Fortalecer el conocimiento que hay sobre la elaboración de protocolos para la conservación del patrimonio, pero también protocolos que nos permitan hacer investigación. Así, entonces, este seminario forma parte de este proyecto. También tenemos el planteamiento de poder formar y certificar a maestros albañiles en arquitectura de tierra a nivel regional que ayudarán finalmente a fortalecer la conservación de Valle Allende y que estas personas, recuperando sus saberes y conocimientos tradicionales de arquitectura de tierra, puedan continuar con este proyecto. Y también el laboratorio
tiene entonces un componente también de investigación. El componente de investigación está centrado en los aspectos físicos y biológicos y químicos que sufre finalmente el patrimonio edificado. El laboratorio entonces tiene tres grandes áreas, que es el educativo, que es la conservación y que es la investigación. Y en la parte obviamente educativa pues está este seminario. Con este preámbulo general, entonces nos planteamos invitar a una serie de personalidades de diversas instituciones. La primera es con el maestro Francisco López, el cual para muchos a nivel internacional es una de las personalidades que tiene más experiencia en el desarrollo de expedientes de declaratoria que puedan ser considerados como patrimonio cultural. Voy a leer un momento este currículum, que creo que es un lujo tener aquí al maestro Francisco López Morales. Él es doctor en estudios urbanos y planeación por la Universidad de Ciencias Sociales de Gran Bretaña. De 2008 a 2010 fungió como vicepresidente internacional para América de ICOMOS y fue secretario general en su 15ª Asamblea General. También ha tenido una amplia experiencia por más de 30 años en reuniones internacionales del Comité de Patrimonio Mundial, asimismo dentro de la Asamblea General del Comité Intergubernamental y de órgano subsidiario de la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. Se encargó de la evaluación de expedientes de nominación de la lista representativa de Patrimonio y Material de la UNESCO en el 2009-2010. A nivel federal, ocupó varios puestos muy importantes en el marco del patrimonio. Fue subdirector del Catálogo de Zonas y Monumentos Históricos del INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Asimismo, fue presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Mexicano de ICOMOS, propulsor de la firma del convenio de la Cátedra UNESCO de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, director del Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es interesante los premios que ha recibido. Recibió el premio La Jota de Oro, Paraíso Interior, de la Diputación de Jaén en España, es donde se le reconoce la trayectoria e iniciativas del ámbito cultural. Recibió el premio Juan Pablos de la edición al libro Arquitectura Vernácula. Fue condecorado con la medalla Miguel Portilla por su trabajo en investigación en aspectos de arquitectura colonial y cultura náhuatl, lo que permitió la inscripción como Patrimonio Mundial de la UNESCO al complejo hidráulico del acueducto del Padre Tembleque en el 2015. También ha formado parte de proyectos de Fray Bernardino de Sahagún y el Códice Maritense y el Códice Florentino, que también forma parte del programa de memoria mundial que tiene la UNESCO. Recibió el premio Campeche 2015 en reconocimiento por su larga trayectoria como defensor y promotor del patrimonio mundial mexicano, y condecorado con la medalla que renueva finalmente se da la gratitud por su esfuerzo hacia la conservación del patrimonio mundial. Y bueno, con este currículum dejo en manos a esta conferencia al maestro Francisco López Morales. Adelante. Muchísimas gracias, Federico. Estoy muy reconocido por el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Me parece que es muy importante que se dejen a través de estos testimonios y estos conversatorios compartir con un amplio público y un público muy interesado en la conservación, preservación del patrimonio cultural y también del natural sobre un tema que es fundamental. Quisiera yo, antes que dar inicio a una serie de premisas, hacer un preámbulo consistente a dar entrada al resto de conversatorios que están previstos para esta semana, tengo entendido, sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Quisiera hacer una consideración
y también como digo, un reconocimiento importantísimo a la entrañable población de Valle de Allende, porque sin exagerar, creo yo que aquel que visita aquella población, en un principio, la impresión que te da una visita de un poblado norteño del estado de Chihuahua, un estado norteño, una población que tiene una construcción de adobe sin duda interesante, pero a los ojos de otro visitante que venga de poblaciones más amplias o más importantes, donde el patrimonio de piedra es fundamental y siempre lo ponen como parangón con respecto a lo que van a encontrar en Valle de Allende, me parece que se queda uno un poco perplejo y se queda uno un poco dudoso de saber cuál pudiera ser, entre otras cosas, el valor del mismo asentamiento de Valle de Allende. Pero a mí algo que me sorprende, y después de haber pisado aquellas tierras hace más de 20 años, me queda claro, Federico, y lo digo ante todos los asistentes que están escuchando esta intervención de nuestra parte, me queda claro que Valle de Allende constituye para mí, y sin lugar a dudas, un asentamiento prototípico y arquetípico de lo que es un poblado del Camino Real de Tierra Adentro. Es decir, si cuando tú te pones a estudiar la ruta de Santiago, que es mundialmente conocida, y te pones a ver si vas, por ejemplo, a Burgos o si vas a una otra población más igualmente importante que se quede a lo largo de ese gran itinerario de peregrinación de la Edad Media en territorio español, te das cuenta que en realidad hay muy pocos todavía asentamientos o pueblos que tengan los elementos fundamentales que se fueron generando y que fueron creándose a lo largo de un camino de peregrinación y en este caso de un camino de una búsqueda de metales preciosos al norte del continente americano, al septentrión de la Nueva España. Y Valle de Allende es uno de ellos, es clarísimo que aquel que sepa leer un poco la traza urbana de un asentamiento novohispano que esté a lo largo de un camino, ese es Valle de Allende. ¿Por qué? Porque está definido y creció en base a una ruta, físicamente hablando, y además tiene los elementos constitutivos de esas rutas que se encarnaban en el tema de la traza lineal, de la estructura de una plaza que podíamos definir como la parte central de la columna que vertebra esa vía de comunicación, y además tienes otro tipo de instituciones que son igualmente patrimoniales y relevantes. En Valle de Allende me recuerdo que había restos de una aduana, si es así, ¿no? Una aduana importante, y luego también ermitas, y también, no estoy muy cierto, pero en algunos otros pueblos también del camino, a lo largo hacia el sur y hacia el norte, había hospitales o había elementos que permitían al viajero la remuda
el volver a abastecerse de los elementos que eran necesarios para continuar el camino, y tenían también mesones y portales como para que vayan haciendo más ameno ese recorrido sin cesar de ir y venir a lo largo de una senda que fue definida por su geografía y por sus elementos topográficos clarísimos que permiten que ahí hubiera abastecimiento también de agua y poder darle al ganado que iba cursando de norte a sur y de sur a norte esa visión. Y creo que eso todavía, espero que se guarde de manera muy clara y muy precisa en Valle de Allende, para definir que yo creo que Valle de Allende sigue siendo uno de los poblados más emblemáticos que pudiéramos llamar del camino, porque no tiene otra lectura. Luego, bueno, por supuesto, había las huertas de sembradíos, había los árboles, había una serie de elementos que hacen ameno el paso por ese lugar. Pero yo creo que hay que tener claro que si una vocación tuvo Valle de Allende, era justamente de ser una parada fundamental de todo ese peregrinaje, de ir y venir. Peregrinaje lo hablo en un sentido amplio, no precisamente religioso, sino, aunque también en algún momento dado pudo haber elementos de culto religioso, pero no era la principal, digamos, no era el principal objetivo, sino ahí era continuar hasta la gran capital del norte, que era Santa Fe de Nuevo México, y luego de manera para continuar un poco incursionando en aquellos territorios muy vastos de las planicies y de las llanuras de Nuevo México, de Texas y por supuesto de Chihuahua, pues había que entender perfectamente bien cómo se iba modelando y cómo se iba domesticando o humanizando unos caminos que anteriormente tenían una lógica distinta. No olvidemos que también el conocimiento de la naturaleza permitía que muchos de los pueblos se asentaran en un lugar o en otro, dependiendo de las posibilidades de abastecimiento, pero también de controlar los elementos de los fluviales que muchas veces condicionaban el que el camino discurriera por un lado y no por otro, donde las crecidas de los ríos en tiempos de la temporada de lluvias pudiera permitir que eso así fuera. Yo quisiera, no obstante, Federico, si me lo permiten, evocar dos o tres párrafos que me parecen fundamentales, que definen y que dan cuenta de cuál es el concepto que estamos manejando en el tema del camino de los itinerarios culturales. Quiero decirles que esta carta la Carta de Itinerarios Culturales, fue aprobada el 4 de octubre del 2008 en Quebec, Canadá. Pero de hecho, nosotros, un equipo de investigadores y gente preocupada por la conservación del patrimonio, habíamos venido trabajando desde 1994 con varios encuentros fundamentalmente en España, pero después, digamos que hicimos esas reuniones alternativamente
en América y luego en la península ibérica. El primer párrafo del preámbulo de la carta da cuenta que en este concepto se introducen varios elementos que son muy, muy, muy importantes para considerarlos al futuro. Dice, fruto del desarrollo de las ciencias de la conservación del patrimonio, el concepto de itinerario cultural evidencia la evolución de las ideas respecto a la visión de este, así como la importancia creciente de los valores del entorno y de la escala territorial, y pone de manifiesto la macroestructura del patrimonio a diferentes niveles. Esto es muy importante porque aquí en esta visión de patrimonio estamos introduciendo una escala mayor, que es la escala territorial y que es la escala de poner como telón de fondo al territorio. Me parece que esa es una aportación que le da pie a que las cosas no se vieran solamente como una suma de elementos aislados, sino que unos patrimonios están íntimamente ligados con los otros que vas a encontrar al lado. Entonces, estás hablando de un elemento en donde introduces un factor fundamental que es el movimiento y la dinámica. El introducir el carácter de dinamismo a un patrimonio que no debe de verse como una cuestión estática, me parece que es un hallazgo importante. Y luego lo diré por qué. Dice, respetando el valor intrínseco de cada elemento, el itinerario cultural rescata y enfatiza el de todos y cada uno de los elementos que lo componen como partes sustantivas del conjunto. También contribuye a ilustrar la concepción la concepción social contemporánea de los valores del patrimonio cultural como un recurso para un desarrollo social, económico y sostenible. Aquí nos estamos adelantando a cómo en la UNESCO, desde hace 50 años que se empiezan a trabajar de manera sistemática en convenciones de carácter internacional vinculante, estamos introduciendo un elemento que da pauta a que antes se veía a la catedral como un elemento aislado y ahora nos damos cuenta que eso no puede ser así, sino que hay que introducir ese tema de un dinamismo que está siempre cambiando. Dice, una noción más extensa del patrimonio requiere nuevas aproximaciones a su tratamiento desde una perspectiva mucho más amplia que permita explicar y salvaguardar las relaciones significativas directamente asociadas con su medio cultural e histórico, así como en su entorno natural. Aquí ya estamos introduciendo justamente la parte natural de que siempre en otros tipos de consideraciones de lo que es el patrimonio, nunca lo asociábamos de manera directa a la parte propiamente del medio físico, ¿no? O del entorno natural. Luego, al final de ese párrafo, dice, dentro de ese avance en el terreno de los conceptos, los itinerarios culturales tienen un carácter innovador, complejo y multidimensional que introduce y representa una aportación del valor cualitativo a la teoría
y a la práctica de la conservación del patrimonio. Nuevamente aquí el tema del dinamismo y de que estamos delante de algo que en principio está en constante evolución y casi cambio, ese tipo de factores se tienen que considerar como un elemento fundamental para entender que no podemos conservar, en el caso, por ejemplo, de un mesón, evidentemente, cuando el mesón fue concebido en su momento, era para que alojara, como en las instituciones de la Edad Media, para que alejaran al visitante, pero al mismo tiempo también alojara a las bestias de la remuda y a los animales que iban a retomar energías para continuar esa senda. Es eso, digamos, que... Y luego dice aquí, los itinerarios culturales representan procesos interactivos, y esto lo señalo, interactivos y dinámicos, así como evolutivos de las relaciones humanas interculturales que reflejan la rica diversidad de las aportaciones de los distintos pueblos a su patrimonio cultural. Ustedes van a decir que esto es a lo mejor un poco, no sé cómo lo puedan juzgar ustedes, como una noción árida, pero a mí me parece que cuando hacemos la valoración de tal o cual elemento del patrimonio material y del patrimonio inmaterial, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el fenómeno de la gastronomía, yo que sé, de Chihuahua o del mismo Valle de Allende, la aportación dinámica de las culturas que venían del norte o las que venían del sur se intercambiaban y podían explicar de manera muy clara el hecho de que del cual estamos hablando. Ya vi aquí a la querida amiga Elsa Hernández Ponce, a la cual saludo con muchísimo gusto y que me da un enorme placer que estemos hablando sobre estos temas. Hola Elsa. Y luego hay otro elemento que también se introduce en nuestra visión tan innovadora. Fíjense que estamos hablando de la Carta de Itinerarios Culturales del 2008, aprobada en una Asamblea General de ICOMOS en el 2008. Ya son 12 años, pero la Carta se venía gestando desde 20 años antes, de tal manera que pudieron ir introduciéndose una serie de conceptos que hace 30 años no estaban acuñados, no estaban aceptados por las comunidades a las cuales nos interesaba siempre trabajar el tema de la definición de un concepto de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque también en esta Carta de Itinerarios Culturales, y aquí ya no me remito más que a mi memoria y no al texto mismo, porque también en alguno de estos párrafos viene un tema que hoy por hoy es de lo más vigente, que es el tema de la sustentabilidad. Ya en esta carta se habla de la sustentabilidad o sostenibilidad, como ustedes quieran llamarlo, pero que es extraordinariamente importante tenerlo presente al día de hoy. Luego, habla también, y ya no voy a recurrir al texto porque es un poco largo, yo les recomendaría que la miraran con detenimiento porque no tiene desperdicio este documento. No tiene desperdicio. Es un documento muy redondo, totalmente actual al momento, al día de hoy, y ya les digo que introduce una serie de elementos que en aquel momento eran innovadores, que hoy siguen siendo, no solamente teniendo vigencia, pero que hay que darles
contenido. Y eso es lo más importante en el trabajo que nos propongamos para un futuro, porque me parece que a este tipo de conceptos, que hay que decirlo también, el tema de los conceptos son fundamentales para sentar y dar cabida a la teoría y luego de la teoría pasar a ilustrarlo con una práctica. Pero hay otro ejemplo que a mí me encantaba de la definición, que decía que en realidad los elementos que están leyéndose y las orientaciones y los principios de los criterios básicos de una correcta utilización de itinerarios culturales, había un elemento que era importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la dimensión del patrimonio inmaterial. Es decir, que estos valores, esta valoración que podemos hacer de un itinerario cultural, es el producto de una interfecundación de ida y vuelta. Por eso estamos hablando de una visión dinámica del patrimonio, porque siempre hay que mirarlo de cuando iba y cuando regresaba. Es decir, que había influencias de la cultura del centro que las llevaban al norte, pero otras tantas que venían del norte y que eran incorporadas en esta nueva dimensión del patrimonio. Yo creo que esos elementos teóricos a mí me parece que son fundamentales. Y ya nomás para terminar, en otro apartado, dice, ¿cuáles son los elementos definitorios? Aquí habla sobre el contexto, los contenidos y el valor del conjunto compartido. Nuevamente, si nosotros miramos una ermita por ahí perdida en las llanuras del norte de América del Norte, pues estamos hablando que en aquel momento la frontera entre Estados Unidos y México se borraba en muchos sentidos, en tiempo y en físicamente, pero estábamos siempre hablando de contextos. Y ese elemento del contexto me parece fundamental que siempre lo tomemos en cuenta. Recuerden ustedes que los viajeros del pasado, para definir cuál ruta tomaba un derrotero que iba de sur a norte, debían de tener un elemento fundamental que era el conocimiento de la geografía y el conocimiento de la observación. Háganse de cuenta que ustedes están delante de un panorama muy amplio y el viajero tenía que decidir por dónde iba a tomar tal o cual ruta y cuáles eran los elementos que iban a definir que la ruta tenía que ser por este lado y no por el otro. Una observación de la geografía extraordinariamente fina, que hoy ni siquiera nos ocupamos en retardarnos para tomar la decisión. Pero en aquel momento ellos sabían leer mucho la topografía, los niveles de los terrenos, por donde discurrían las aguas, etcétera, etcétera. Una serie de valores que hoy lamentablemente hemos desechado o ignorado. Yo creo que ese es un tema fundamental porque aquí era un libro abierto, pero que había que saber leer de acorde con los conocimientos que tenían en ese momento. Por cierto que esos elementos siguen siendo importantes, pero hoy no sabemos ni siquiera cómo discriminarlos, ¿no? Luego, les decía yo, y voy a traer a colación la conversación que tenía hace un momento allá en Colombia, que
que estoy muy preocupado por el tema del desarrollo del nuevo aeropuerto en la zona de Santa Lucía, porque ahí están encontrando unos yacimientos paleontológicos extraordinariamente importantes. Y yo tenía y manifiesto mis temores el que muchas de los hallazgos por cuestiones de carácter político y cuestiones que aluden a temas de prisas, puedan obviarse o puedan ignorarse cosas que son fundamentales. No para mí que tengo una visión un poco, digamos, educada en cuanto al patrimonio del territorio, pero, por ejemplo, hablando con paleontólogos, me doy cuenta que para ellos el tema de la prehistoria se lee no solamente en horizontal, sino se lee en vertical. Cuando empiezan a hacer las excavaciones, es fundamental saber cuáles son los contextos en los cuales están hallando esos yacimientos de osamentas tan numerosas de la megafauna del Pleistoceno. ¿Por qué? Porque ahí es tan importante encontrar el hueso, pero entender el contexto físico en el cual ocurrieron esos hallazgos. Y el peligro está en que privilegien un elemento sacrificando el otro elemento, que es el que le da el valor, y en este caso yo se los anuncio, en un valor universal excepcional, porque sitios de la prehistoria en la lista de Patrimonio Mundial no hay más de una docena en el planeta. Y aquí estamos hallando una riqueza que no se imagina. Y lo digo así con la contundencia porque me he dado a la tarea en los últimos 3 meses de analizar las notas de prensa y ninguno le da, ni siquiera lo menciona el tema del contexto, ni siquiera. Y yo ya me puse a hablar con algunos paleontólogos de Italia, de la Universidad de Yale y de otras universidades, y me dicen ahí y me recalcan y reafirman que el tema del contexto es fundamental. O sea, que no perdamos una cosa por la otra, sino que le demos valor al conjunto y sepamos saber a la hora de la toma de decisiones cómo vamos a preservar eso para el futuro. Yo a esa le recomendaría que viera la nota que apareció de nuestra carta que mandamos muy comedida al gobierno mexicano, sin violentar absolutamente nada, pero que habla, salió ayer en Milenio, hoy salió en otro periódico. Yo les pediría que le echaran un ojo, porque es fundamental que entiendan que hoy por hoy no podemos darnos el lujo, en función de una premura de carácter más bien política que otra, sacrificar lo más por lo menos. Yo creo, no, pero esto viene a cuento por el tema justamente de los itinerarios culturales, que estamos tratando de entender dónde se fueron a fundar los pueblos, los asentamientos, las ermitas, los hospitales al lado de los ríos, donde iban a poner un puente que era una parte de infraestructura caminera importantísima, y cómo íbamos a poner en relieve que esto tenía que pasar por este lado y no por el otro. Esas son decisiones de carácter estratégico y que para los viajeros del pasado eran fundamentales, y que también conocieran cuáles eran los ciclos los ciclos anuales entre los cuales podías tú cruzar una ruta y no otra. Entonces, me parece que es importante
que ahí vean cómo esta noción de itinerario cultural nos permite ver de una manera mucho más holística, mucho más completa, el cómo interpretar y cuál es el valor que debemos otorgarle a tal o cual patrimonio físico construido o también patrimonio inmaterial, ¿por qué no? Es que ahí en esta carta se unen y confluyen una serie de categorías que es necesario en un momento dado leerlas de manera asociada y de manera ligada una con otra, porque si no me parece que estamos haciendo un grave error disociando cosas que tienen justamente una relación y que están... Ustedes vean, por ejemplo, un día cuando empezamos a armar el expediente, nos dimos cuenta que había familias completas que iban del sur al norte con conocimientos, con acervos, con herencias, herencias mentales que iban dando cuenta de familias, de rangos genealógicos que no se perdieron, porque anteriormente, antes de que la escritura fuera mucho más un elemento fundamental de la transmisión de la historia y del conocimiento, antes la gente se basaba en lo prodigioso de la memoria, y la memoria a veces es traicionera, pero a veces da cuenta de hallazgos que no les digo. O sea, nosotros también heredamos de aquí, de los pueblos originales, pero también de los pueblos que vinieron de la península ibérica, una serie de conocimientos donde nosotros hacemos el ejercicio en una persona, en un personaje o en un grupo que estamos ligándolos para entender lo que luego va a ser la idiosincrasia de los pueblos. Por el momento, Federico, me parece que doy pie a una discusión mucho más amplia y me gustaría escuchar algún eco sobre todo esto que hablamos. Claro. Luego, fíjense que la carta también aborda el tema de los indicadores que tanto dolor de cabeza causan a mucha gente y que dicen, ¿y cómo? ¿Y cómo valoramos la conservación de tal y cual cosa? Pues haciendo un ejercicio que por supuesto no es nuevo y donde ha habido muchos esfuerzos unidos de grupos para saber cómo se mide la conservación de un poblado histórico, de una ciudad o incluso en un edificio, cuántos son los elementos que entran en esa conservación. Luego habla de y luego también la carta misma alude a los tipos de itinerarios culturales, a la identificación. Aquí hay otro elemento que es muy importante para los que están escuchando, que cualquier patrimonio que quiera ser o aspire a ser elemento de patrimonio mundial, tiene que reunir un mínimo de características que se tienen que ir sumando, como es la identificación del bien, el tema de la orientación inicial, de la identificación, de la autenticidad. Es muy importante porque este es un valor cambiante y luego difícil de entender, sobre todo si más allende el río Bravo, el tema de la autenticidad con los grupos anglosajones cambia. No voy a calificarlo, pero cambia. Y luego hay otro elemento fundamental que es la integridad del bien, la integridad en su conjunto. Luego hay otros elementos como son la metodología, la investigación,
la financiación, la valoración y protección, la conservación, el uso sostenible o durable, que algunos llaman, la relación con la actividad turística, que es también importantísima y que hoy ni siquiera nos va a alcanzar el tiempo para nada. Luego ver el tema de la gestión, que haya no solamente un agente que se ocupe de la gestión, sino una unidad de gestión que permita que aquello funcione. Y hay otro aspecto, por último, los participantes públicos y, por último, algo que la convención es enormemente insistente y también que lo reconoce como una clave fundamental para un convenio de carácter internacional, que es nada menos la cooperación internacional. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende una cooperación amplia con diferentes sectores? Federico, yo creo que de una manera muy rápida, pero he tratado de dar a ustedes, por eso no traía yo ninguna presentación de PowerPoint ni nada, creo que es mejor que uno se atenga a lo que esté escuchando, que luego a veces, sí, la presentación gráfica sirve para apoyar una serie de discursos, pero en este caso yo pienso que la experiencia nos da cuenta de que podemos ilustrarlo de múltiples maneras. Bien, gracias, Francisco. Bueno, pues hemos solicitado que si tiene alguna pregunta de poderla hacer directamente en el chat. Hay una pregunta de Mariquita. ¿Cuál sería el plan y protocolo para el templo de Valle de Allende? ¿Para el qué? Templo de Rosario, de Valle de Allende. ¿Cuál sería el plan y protocolo para el templo de Valle de Allende? No, bueno, pues ahí yo creo que tienen que ver todos los principios fundamentales, aunque sea un documento referente, trillado, pero sigue siendo vigente, el que entiendan de manera muy clara los principios fundamentales de la Carta de Venecia, que ahí te dice cuáles son el ABC de la conservación, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo tienes que hacer para que el edificio conserve su integridad y en aquellos momentos donde sea necesario una intervención un poquito más avanzada dependiendo del grado de deterioro, pero saber que ahí te dan varias alternativas para una buena conservación y una buena lectura relacionada con la integridad y con la vocación del mismo edificio. Yo creo que ahí yo propondría, antes que recetas, que no sería conveniente, que sería muy bueno que empezáramos a entender esos principios fundamentales y a partir de ahí creo que tienen pautas extraordinariamente elocuentes como para saber cómo los teóricos de la conservación, Cesare Brandi y todos los grandes, aquí mira que hay una serie de elementos. Sí, como ves ahí, lo que estamos viendo atrás de donde dice seminario, tenemos lo que son los portales, donde tiene una fuerte intervención ya ese inmueble. Bueno, actualmente está en proceso de restauración, donde participa el gobierno del Estado, el INA, obviamente, iniciativas particulares, ¿no? Sí, pues sí, está en pero proceso de intervención. Claro, pero ese es un universo en sí ya muy grande y que creo que en este momento no sé si es pertinente apuntar a algún aspecto específico, supuesto que yo me enfoqué y me propuse dar una idea más de conjunto, más amplia, para tomar en consideración que por ahí tenemos que empezar a
desnudar, a hacer como una especie de disección, es la palabra, para entender cómo vamos metodológicamente a hablar sobre tales y cuales elementos que te permitan ver con claridad, dependiendo del ejemplo específico que tú estés tratando de resolver y de desentrañar.